Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Juntos, Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Josué 1:1 al 11. Amén. Estamos nuevamente meditando en la palabra del Señor con este pensamiento. ¿Cuánto dependemos de Dios? ¿Cuánto dependemos de Dios en nuestra vida? Cada uno de nosotros experimenta procesos en la vida que van a significar una mayor o una menor necesidad de creer, de confiar. Un desafío para nuestra madurez, un desafío para nuestro aprendizaje acerca de la providencia, el poder, la misericordia, la cercanía, la fidelidad de Dios, acerca de su trato de misericordia, de cercanía y provisión para aquellos a los que Él ha llamado, aquellos a los que Él ama, para aquellos con quienes Él tiene un trato. Cuando comenzamos nuestra lectura en esta porción del libro de Josué, capítulo 1, apenas está empezando el libro de Josué, y Dios le dice a Josué una declaración tremenda acerca de la promesa que Él le hace a este hombre en particular. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Observen que el énfasis de Dios no está en tener valor, no está en tener firmeza,
no está en tener un carácter determinado para enfrentar a los enemigos, sino un carácter determinado, firmeza y valor para obedecer toda la ley. ¿Esto requiere valor realmente en la vida? Amados hermanos, la historia de Josué es una lección de carácter, una lección de definición, una lección de certidumbre fundados en la más completa y absoluta dependencia de Dios. Eso es lo que nos lleva a preguntarnos cuánto dependemos de Dios. ¿Cuánto dependo de Dios? No medido por lo que yo le pido a Dios con frecuencia, no medido por aquello que yo insistentemente le estoy pidiendo a Dios que haga por mí, sino medido en cuanto obedezco a Dios en todo lo que hago. Cuánta determinación muestro en depender acerca de que lo que Dios ha ordenado hacer es lo correcto y es lo que debo de hacer invariablemente. Cuánto valor me reclama hacer esto. Justo ahora, en medio de la transición, en medio de la tragedia que estamos tratando de superar todos, que nos empuja a adaptarnos a nuevas formas y maneras de hacer las cosas, justo en medio de la crisis, es tiempo de dar respuestas, hermanos. La tendencia recurrente siempre es mirar que otros son los que están comprometidos. Otros son los que son responsables, no estoy yo involucrado directamente, tal vez yo puedo zafarme, tal vez yo puedo pasarla, la puedo librar con facilidad, hasta que sucede algo que nos pone exactamente en el punto de crisis, en donde somos responsables espiritual y moralmente ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás, de dar las respuestas concretas, específicas, sin eludir. Entonces nos vemos confrontados. Nos vemos confrontados como con un espejo que nos dice, ahora tú eres el que tiene que dar la respuesta delante de Dios. Que esto no es algo que señale o apunte hacia otros, hacia afuera. Esto demanda una respuesta de mí. De eso hablamos. Este es el tiempo que está viviendo Josué delante de Dios, que le dice, no temas, no titubees. Bien, no tenemos idea de lo que significa nuestro estado sin Dios. Realmente no estamos tan conscientes de lo que significa nuestra condición separados de Dios hasta que no tenemos la oportunidad de reflexionar un poquito. Nuestro estado sin Dios no es algo de lo que estamos tan pendientes hasta que llegamos al punto en el que nos vemos forzados a comunicar certidumbre a otros. Y entonces descubrimos que estamos vacíos, que carecemos de la certidumbre. Lo que revela la tendencia aplastante de la cultura light que predomina, la ideología relativista que se impone de este tiempo, es que nos estamos inclinando a una forma de vida carente de certidumbres, carente de contenidos sólidos, un estilo de vida vacío. Esto significa que estamos más dispuestos a renunciar a todo referente que nos confronte con nuestras carencias, con nuestros huecos interiores, con nuestros vacíos, que nos enfrente a la verdad eterna que dice que estamos separados, rotos, absolutamente impedidos de comunicarnos de ninguna forma con la fuente de toda manera de certeza que es Dios. El hombre posmoderno, el hombre imbuido con esta forma de pensamiento, no huye de la verdad. En realidad puede convivir con ella, puede mirarla de lejos, puede mirarla y observarla sin tener algo en común con ella. Y tal vez no es que huya de la verdad, ni siquiera es que la niegue o que no crea en ella, simplemente evade la verdad, se hace a un lado cada vez que la tiene enfrente porque no la soporta, no puede comulgar con ella, no tiene comunión con ella, no tiene tolerancia para la verdad, no puede consentirla ni aceptarla porque se trata de una verdad poderosamente reveladora que hace que todo salga a la luz, todo sea descubierto. El resumen más poderoso e impactante del Evangelio, que es Juan capítulo 3, nos dice
de esta manera, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Nuestra sociedad ama la apariencia. Nuestra generación ama, idolatra la apariencia. Nos desenvolvemos confiadamente en el anonimato. Preferimos la oscuridad, privilegiamos la secrecía de nuestros muros virtuales que solo muestran lo que queremos que los demás sepan y aprueben, calificándolo con un me gusta. No permitimos que nadie más sepa nuestra realidad atesorada como el valor supremo que no es más que el privilegio o la ventaja de saber lo que otros no saben. Esa es la razón por la que cuando cualquiera, quienes quiera que sean, deciden por la modalidad de salir del closet, el tipo de closet que sea del que quieren salir, el tipo de closet que usted elija, se declaran orgullosos de ser lo que dicen ser, aunque lo que en realidad revelan es un universo de indefinición y vacíos. Una ausencia de coherencia y una ansiosa, desesperada búsqueda existencial por identidad y dignidad que finalmente jamás terminan por ser halladas. La verdad bíblica acerca de una naturaleza humana caída y totalmente depravada no es un mito, hermanos, es verdad, es la verdad de Dios, es una verdad revelada por Dios que nos confronta con la necesidad de ser alcanzados y redimidos por el Evangelio, por la verdad poderosa, transformadora del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice clara, contundentemente, en la epístola del apóstol de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron locos, necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
Leí para ustedes Romanos 1, del 18 al 25 en la Nueva Versión Internacional. Esto es algo tan desafortunado. Una de las identidades más comunes y difundidas entre el cristianismo de hoy día, tan influenciado por el pensamiento relativista, amados hermanos, está más enfocado, más identificado por un permanente estado de confusión, consolidada en la ignorancia. Creyentes identificados más con la confusión que con la certidumbre, más con la confusión fundada en la ignorancia que con la certidumbre establecida por la revelación de Dios. La incertidumbre y la total carencia de identidad en Cristo y de convicción y compromiso con Dios. Es tan común, hermanos amados, que aún entre quienes se dicen cristianos, creyentes, no importa el tiempo que tengan de decirse creyentes, nos encontraremos con aquellos que no saben si son o no son. No saben si deben permanecer o no. No saben si deben perseverar o no. No tienen idea de lo que es correcto hacer. No saben si deben continuar estando casados o no. Si tienen obligación de mantener a sus hijos o no. Si es pecado fornicar o no. Si pueden abortar o no. Si hay algo de malo en beber, fumar, drogarse, perrear, tatuarse, etc. Si es pecado ser inmundo, vil, obsceno, promiscuo. O Dios no se fija en eso. Sobre todo los viernes y los sábados por la noche. No creo que Dios esté tan pendiente de lo que yo haga. Dios solamente ve la intención de mi corazón el domingo por la mañana. ¿Es real? ¿Se puede vivir con un estilo de cristianismo tan barato, tan revolcado en el mundo, tan corrompido, tan adulterado, tan amputado de la verdad del Evangelio de Jesucristo? Este perfil de cristianismo de ambigüedad no refleja el poder transformador del Evangelio de Jesucristo, que significa vida nueva y redención. Es más bien un retrato hablado, encarnado, gráfico, visual y revelador de una generación que se identifica con la dobleza, la indefinición y la ausencia de verdad. El Señor le dijo a Josué: quiero que seas valiente. Quiero que no tengas miedo. Quiero que seas un hombre determinado para obedecerme. Santiago dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Cuando Dios llama a Josué, está confrontando al Josué que vive adentro de la apariencia externa de un hombre fornido, de un hombre arrojado, de un hombre capaz de enfrentarse a enemigos mayores que él, pero que en el interior es un hombre atemorizado, tímido, que se refugia en otros que dan la cara por él. Admira el carácter de Moisés, y él es fuerte, pero interiormente es un hombre atemorizado. El llamado a Josué es un llamado responsabilizante y responsabilizador. Es una asignación de cargas, es una delegación de tareas y quehaceres superiores a cualquiera, superiores a nosotros, mayúsculas, de dimensiones divinas. Dios llama a Josué a asumir una identidad no vacilante, no una definición ambigua que refleje algo cambiante, un vínculo que en cualquier momento puede cancelarse.
Dios no está interesado en una relación caracterizada por la timidez, por la ambigüedad, por la indefinición y por la incertidumbre. Nuestra generación necesita escuchar del Dios de la Biblia como un Dios que no es acomodaticio, ni es plural, ni es en ninguna manera ambiguo en ninguna de sus definiciones de lo que es el orden. Es un Dios con autoridad, es un Dios soberano que ha de ser obedecido, no un Dios que vive y que se desvive para y por nosotros. Es al revés. Somos nosotros los que fuimos creados para Él. Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Él no se debe a nosotros. Nosotros nos debemos a Él. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del Éxodo, el Dios de los portentos, de la historia de la salvación, es el Dios vivo y verdadero, que no trata con máscaras, ni con apariencias. Él no se conforma con selfies y no está buscando a quien ponerle un like o un me gusta. Él no anda espiando o estoqueando los perfiles o las historias, los historiales de búsqueda de tus páginas de internet. Él discierne lo profundo del corazón del hombre. Él sabe quiénes somos, cada uno de nosotros. Él escudriña lo íntimo de nuestro ser. Este es el Dios que nos llevará a ti y a mí al territorio de la verdad. El Dios que nos confrontará, en donde quedará en evidencia quién es cada uno de nosotros. Es el Dios al cual no podemos eludir, no le podemos sacar la vuelta, no podemos engañarlo, no podemos darle gato por liebre. Tratar con Dios es escuchar su llamado y salir de nuestro entorno de confort en donde estamos en control nosotros de lo que sabemos de nosotros y de los demás. Y guardamos lo que nos parece útil para cuando llegue el momento de usarlo y venir ahora por su llamado, por el llamado de este Dios glorioso, soberano, al terreno de las respuestas, para ser delante de Él, de cara a Dios, quienes realmente somos, y reconocerlo, rendirnos ante Él en arrepentimiento y obediencia. Esto es lo que transforma nuestras vidas miserables en instrumentos de gracia y de bendición. Rendirnos ante el trato redentor y transformador que Dios nos ofrece en Jesucristo para ser libres de la apariencia y experimentar el gozo de la certidumbre que hay en Él. ¿Cómo pretender acercarnos a Dios? Buscando una forma de trato que está basado en apariencias y máscaras. Un trato que no muestre lo que verdaderamente somos y que pretenda obtener de Dios solo lo que nos interesa de Él. Antes de colocar a Josué ante el descomunal desafío de su vida, que era a la vez el desafío de toda una generación que sobrevivió al desierto, Dios lo pone de frente a su gran verdad. Josué, reconoce que has vivido con miedo toda tu vida. Dios nos llevará a cada uno de nosotros al terreno de la verdad. Reconoce que has vivido con dobleza toda tu vida. Reconoce que has vivido con vergüenza toda tu vida. Reconoce que has vivido con culpa toda tu vida. Reconoce que has vivido con impureza, con promiscuidad toda tu vida. Reconoce que has consentido lo que yo no tolero toda tu vida. Reconoce que no puedes eludir darme la cara cuando yo te llamo. Leo Gálatas capítulo 6. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. No se engañen. De Dios nadie se burla. De Dios
Nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 3, 5 y 7 al 8. Leo Santiago para ustedes. Acérquense a Dios. Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4, 8 al 10. Así que al llegar aquí, amados hermanos, preguntémonos de qué forma el trato de Dios nos impacta para transformarnos, para templarnos, llevándonos de nuestro estado de condenación, de confusión, de indefinición ante la realidad, nuestra condición de aturdimiento a la adversidad, para conducirnos hacia el camino de la certidumbre, de la confianza, de la fe, de la salvación, de la determinación, para guiarnos al compromiso con Dios, a la rendición total, al valor y al coraje, a la fidelidad y la entereza necesarios que hacen que su trato con nosotros sea significativo y marque nuestras vidas. Ese es el tiempo de la verdad. El domingo pasado compartía con ustedes algunas preguntas que nos veremos en la necesidad de responder de cara a Dios. Así que en el ejemplo de la vida de Josué, esto será significativamente aplicado a nuestros procesos personales. La primera pregunta el domingo pasado era: ¿cómo enfrento mis propias limitaciones y mis temores? ¿Cómo enfrento aquello que me avergüenza de mí, aquello que me humilla de mí, aquello que no me agrada de mí, que yo sé que no es algo que puedo ir orgulloso a presentar delante de Dios? Nada puede transformar mis miedos. Nada tiene el poder de transformar mis vergüenzas, mi humillación, mi incertidumbre de manera tan poderosa y radical como rendirme ante la autoridad soberana de Dios. Reconocer que Él es el Señor. Rendir mi vida en adoración y confesión. La conversión a Cristo, amados hermanos, es un acto de obediencia. Es un acto de confesión de la gloria y soberanía de Dios sobre mi vida. El Padre nuestro lo dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Al hacerlo estoy confesando que Jesucristo es el Señor de mi vida. Nada tiene el poder para transformar mi realidad como no sea rendir mi vida ante el señorío de Jesucristo. ¿Quién soy yo ante los demás? ¿Quién significa un referente para mí, a quien yo quisiera seguir? Dejemos de seguir a los ídolos de este mundo, con vidas vacías, huecas, vanas. El seguimiento de Jesucristo no es una alternativa entre varias, no es una posibilidad, es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a Cristo a quien tengo que seguir. Mi devoción, mi obediencia, mi total rendición se la debo a Él. No aspiro a vivir bajo la cobertura de un ídolo, de un pastor, de un líder espiritual, de un ungido X o Y. He sido llamado a vivir bajo la gracia soberana de Jesucristo, que sostiene totalmente, absolutamente y certeramente todo mi sistema
de confianza y de identidad. No valgo por lo que el mundo dice que soy, o por lo que yo personalmente estoy persuadido de ser. Valgo por lo que Jesucristo es para mí, por lo que Él hizo en mi vida al redimirme por el precio más alto jamás pagado por algo que no valía nada. Valgo porque solo puedo ser valioso por Cristo. Es el tiempo de la verdad, es el tiempo de las respuestas.